Buenos días con todos nuestros invitados. Bienvenidos al meeting sectorial sobre arbitraje e inversión que hemos preparado para la mañana de hoy. Contamos para este meeting sectorial con la participación de socios de la firma y de una invitada especial que nos acompaña en la mañana de hoy en Lima, Perú, y en la tarde de Madrid, la doctora Patricia Sáenz, cada uno de los cuales tocará sobre un tema específico. Trataremos de hacer un meeting muy pragmático, muy expedito para los fines de lo que pretendemos, ubicar el tema en el imaginario del colectivo de la mejor forma posible, dado la vigencia a propósito de la coyuntura económica y política. Sin más, voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro socio, Edwin Peso. Edwin es abogado por la Universidad Católica, tiene un máster en leyes por la Universidad de Pensilvania, es profesor universitario y árbitro por la Cámara de Comercio de Lima y la Universidad Católica. Edwin nos hablará en la mañana de hoy sobre los requisitos para acceder al CIADI. Y Edwin, yo me permito quizás hacerte una pregunta para ponerte la bola en tu cancha. Hoy día es muy común que los clientes y en general nos pregunten qué necesitamos para iniciar un arbitraje en CIADI. Si soy un inversionista extranjero en Perú, por ejemplo, necesito que el país del cual soy nacional tenga suscrito un tratado bilateral de inversión con el Estado peruano, o bastaría que ante la ausencia de lo anterior yo pueda iniciar un arbitraje CIADI si es que en el contrato de concesión, por ejemplo, he establecido la cláusula de arbitraje CIADI? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, gracias Fernando por la introducción y nuevamente gracias a Patricia por acompañarnos, y gracias a los presentes, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, estamos en semanas turbulentas, complicadas, y una pregunta muy recurrente que hemos tenido estas últimas semanas es si es que el CIADI es una vía disponible, habilitada para ciertos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Para inversionistas extranjeros, digamos, está básicamente dirigida esta sesión. Para inversionistas nacionales, no les voy a pedir que apaguen y salgan de la sesión. Hay algunos mecanismos, no todo está perdido para acceder a los fueros internacionales. Patricia va a abordar tangencialmente el tema de cómo reestructurar un conglomerado empresarial a efectos de constituir empresas en jurisdicciones con las cuales los estados sean partes de la Convención CIADI o partes de países con los que el Perú tenga tratados bilaterales de protección, ¿no? Pero volviendo a la pregunta básica que planteaba Fernando, ¿no? ¿Cómo acceder al CIADI? ¿Quiénes tienen acceso al CIADI? Primero poniendo el contexto, ¿no? Que según nuestra Constitución, el Estado puede someterse a arbitraje internacional en fueros bajo instituciones arbitrales internacionales. Eso está previsto en nuestra Constitución, cosa que no es muy frecuente en otras jurisdicciones, ¿ah? Tenemos el artículo 63 y para nosotros es algo, nosotros que litigamos, es algo natural y hemos crecido con esta Constitución. Otros han crecido con la 79, pero en mi caso básicamente con la del 93, pero en otras jurisdicciones no tienen este marco constitucional donde se señala expresamente que el Estado puede someter sus controversias a foros internacionales, ¿no? Entonces,
Básicamente tenemos como dos vías para llegar al CIADI, ¿ya? Tenemos la vía a través del Acuerdo Bilateral de Inversión o los llamados BITS, Bilateral Investment Agreement, ¿no? O con contratos que el Estado celebre con inversionistas extranjeros, ¿no? Los contratos BITS que van a ser desarrollados luego por Patricia, y va un poco a desarrollar qué protecciones brindan estos tratados de inversión, contienen normalmente una cláusula de solución de controversias que habilitan a los inversionistas de los estados partes a presentar reclamos contra los estados, ¿no? Un ejemplo concreto, ¿no? El BID Perú-España, ¿no? Permite a los inversionistas peruanos demandar al Estado español por alguna inversión realizada por inversionistas peruanos en territorio español. Viceversa, ¿no? Permite a los inversionistas españoles plantear una demanda contra el Estado peruano por alguna inversión realizada en territorio peruano, ¿no? Entonces, los BIDs normalmente establecen, normalmente, porque va a variar según el BID en particular, CIADI como mecanismo de fuero de resolución de controversias, ¿no? Establece la figura del uncitral, que después lo vamos a mencionar, y también en algunos casos se establece arbitraje local, ¿no? Como alternativa. Evidentemente, la alternativa más segura puede ser ya sea el CIADI o un uncitral también, dependiendo de cada caso concreto, ¿no? Pero refiriéndonos concretamente al tema del CIADI, ¿no? El CIADI parte de un tratado internacional en donde el Perú es parte. Y para acceder ya concretamente al CIADI, tenemos que cumplir algunos requisitos, ¿ya? Primero, que estemos ante un Estado, que la disputa sea entre un Estado contratante, miembro del CIADI, y un inversionista de nacionalidad del Estado, de un Estado también contratante del CIADI. Traducido, ¿no? Una empresa española, nuevamente, ya que estamos con Patricia, España es parte del convenio CIADI, entonces es un nacional. Una empresa española sería un nacional de un Estado contratante de España, ¿no? Plantea un reclamo contra el Estado peruano, ¿no? España y el Perú son partes del convenio CIADI y por tanto CIADI sí sería un foro habilitado de protección para inversionistas españoles, ¿no? Un inversionista brasileño, por ejemplo, Brasil no es parte de la convención del CIADI. Por tanto, un inversionista brasileño no podría reclamar al Estado peruano por su inversión realizada en el Perú. ¿De acuerdo? El CIADI tampoco es un foro para reclamos entre inversionistas e inversionistas, ¿no? Siempre tiene que haber la presencia del Estado como parte del arbitraje, un Estado contratante del CIADI, no cualquier Estado, ¿no? Un Estado contratante del CIADI. Y un nacional de otro Estado contratante. ¿De acuerdo? El segundo requisito está vinculado básicamente a la naturaleza de la inversión, ¿ya? El CIADI se ha cuidado de no definir qué entender por inversión, ¿ya? Pero a grandes rasgos, la jurisprudencia del CIADI ha establecido más o menos, ¿no? Varía en función al lado del caso concreto, una suerte de 3 requisitos o 3 elementos para identificar una inversión en el marco de la convención del CIADI. Primero se habla de que exista una contribución en dinero o activos, ¿no? Que tenga cierta duración, que no sea aislado, que no sea esporádico, ¿no? Que tenga una suerte de un espíritu, una vocación de duración o de permanencia. Y tercero, un elemento de riesgo, o sea, que sea un negocio, un business, ¿no? Claramente contratos de concesión, ¿no? Claramente califican como inversión, ¿ya? Normalmente no hay mucho debate, sí lo hay, pero no es abundante respecto a la naturaleza de la inversión, porque nuevamente el CIADI se ha cuidado en no definirlo y dejar que ya sea la legislación local
o los tratados BITS definan qué entender por inversión, ¿no? Después vamos a ver algunos tratados BITS y van a ver cómo el propio tratado define qué se entiende por inversión. Compra de acciones, inversiones inmobiliarias, propiedad de acciones, patentes, en fin, es variado, ¿no? Es variada lo que puede abarcar el concepto de inversión a la luz de un BIT en particular. Sucede una figura interesante con el caso de las personas jurídicas, ¿no? En muchos casos, y veo algunos de los presentes, ¿no?, tienen accionariado mixto, ¿no? Inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales, ¿no? Naturalmente, el inversionista extranjero, si está protegido por un BIT, podría reclamar contra el Estado peruano por su porcentaje de acciones en la empresa local, ¿no? Pero en algunos casos, la empresa local como tal puede acceder, es decir, una empresa, una sociedad anónima constituida en los registros públicos de Lima y Callao, ¿no?, puede iniciar un arbitraje contra el Estado, a pesar que solamente un porcentaje de titulares de acciones pertenecen a inversionistas extranjeros. Y ahí el Convención CIADI permite que eso suceda cuando el inversionista extranjero tenga un control en la empresa local, ¿de acuerdo? La Convención tampoco define qué se entiende por control, ¿no? Lo deja eso al derecho internacional, según sea el caso, o al derecho local, al derecho nacional, ¿no? Pero no hay muchos casos tampoco, mucha jurisprudencia al respecto, pero un leading case, el caso Vacuum, ¿no?, señala que, primero, que va a depender del caso concreto, y segundo, que el porcentaje de acciones es un indicativo, ¿ya?, que no es determinante, de tal manera que si el porcentaje de acciones de inversionistas extranjeros no supera el 50%, aún así es posible que hablar de que la empresa local, la empresa nacional, viene siendo controlada por un inversionista extranjero, ¿no? De hecho, esa sentencia dice, incluso hasta un 15% podría constituir control extranjero, dependiendo nuevamente de cada caso concreto. Obviamente, cuando tenemos más del 50%, tenemos casi ganada la batalla en el sentido que hay control extranjero, ¿no? Mientras más bajemos del 50%, tenemos que añadir nuevos elementos para acreditar que hay control extranjero, ¿no? Un 35, 40, 25% es más fácil de construir un argumento de control extranjero que versus un 15 o 10% de presencia extranjera en la composición accionarial de la empresa, ¿no? Aunque repito, el inversionista extranjero, por su cuota en la empresa, puede, si está protegido por un tratado, iniciar una demanda contra el Estado, ¿no? Tenemos ejemplos concretos en la legislación en el Perú sobre estos supuestos en los cuales el Estado, el mismo Estado peruano, acuerda atribuirle el carácter de nacional de otro Estado contratante por estar sometido a control extranjero, ¿no? Digamos, ahí hay posiciones, ¿no? Los contratos, por ejemplo, de algunos contratos de licencias para la exploración de hidrocarburos, hay una cláusula arbitral sometiéndose al CIADI, pero no hay una mención expresa del Estado, una declaración expresa del Estado reconociendo que hay control extranjero, ¿no? Y en otros casos, los contratos concretamente, ciertos contratos de concesión, y lo que tenemos acá al frente es un contrato de concesión de un puerto, hay una cláusula dentro del convenio arbitral donde el Estado declara expresamente que reconoce al contratante, al concesionario, como nacional de otro Estado contratante por estar sometido a control extranjero, ¿ya? Con lo cual,
digamos, encaja dentro del supuesto del 25.2b de la Convención del CIADI, que trata a esa empresa local, a ese concesionario que está constituido en el registro público del Perú, como nacional de otro estado contratante, toda la empresa, al 100%, ¿no? Para efectos de que el CIADI pueda asumir jurisdicción. ¿Ok? Ahora bien, un punto importante a tener en cuenta es que esta sola declaración del Estado, donde dice, reconozco al concesionario como nacional de otro estado contratante, no es suficiente si es que no hay presencia extranjera en la empresa. O sea, no basta esta declaración. Tenemos casos concretos, hoy por hoy, de contratos que tienen esta cláusula, pero el concesionario es 100% inversión nacional, ¿ya? En esos casos, el CIADI no es una alternativa, ¿no? No hay nada que hacer. En esos casos del concesionario 100% nacional, nuevamente después vamos a hablar un poco sobre la reestructuración societaria, reestructuración corporativa y cómo es que se pueden constituir empresas en jurisdicciones en las cuales podríamos colgarnos de la protección y la jurisdicción del CIADI. Pero en principio, esta sola declaración del Estado reconociendo al concesionario como nacional de otro Estado contratante perfecto del CIADI no es suficiente si objetivamente, si en el plano de la realidad, no hay una presencia de titulares de acciones extranjeros, inversionistas extranjeros, en la composición accionariada de la empresa, ¿no? Nuevamente, ¿cuándo hay control? 25%, 30%, 35%, 45%, 49%, dependerá de cada caso concreto, ¿no? Si hay, nuevamente repito, ha sido flexible y habla de un control razonable de la empresa por parte del inversionista extranjero. Muy bien. Fíjese también en esta cláusula, pero no se puede ver. Esta cláusula establece que si el CIADI no es competente, no es jurisdicción, porque no estamos ante una inversión que califique como inversión en el marco del CIADI, o porque no estamos ante un inversionista nacional de otro estado contratante, establece la figura del arbitraje uncitral, ¿ya? El uncitral, y hemos tenido bastantes preguntas esas últimas semanas, no es una institución como el CIADI. El CIADI, siendo una institución, es un tratado internacional, los estados son partes del CIADI. El uncitral no es ningún tratado, es un brazo de la ONU en materia de comercio internacional y se han fijado unas reglas de arbitraje. Uncitral son reglas arbitrales, ¿no? Son reglas previstas, eso es lo que se conoce como el soft law, para que las partes resuelvan una controversia, ¿no? Los conflictos, las disputas de los inversionistas extranjeros pueden ser llevados a uncitral, ya sea porque el BID lo establece así, ¿no? Muchos BID van a ver es CIADI, uncitral o arbitraje local a elección del inversionista, ¿ya? Otros establecen solamente CIADI, otros CIADI y uncitral a elección del inversionista nuevamente, ¿no? Pero el uncitral, repito, como segundo mecanismo o segundo foro, aparte del CIADI, para resolver controversias con un Estado, no son una institución arbitral, ¿no? Se tramitaría con un arbitraje ad hoc, ¿ya? ¿Cuál es si se quiere, la desventaja del arbitraje uncitral versus el arbitraje CIADI, ¿ya? La principal desventaja, entre comillas, porque a veces dependerá de cada caso concreto, sin duda, ¿no? La principal desventaja sería que los laudos emitidos en el marco de un arbitraje uncitral pueden ser sometidos a vía recurso de nulidad de laudo a los tribunales de justicia locales, ¿ya? Con el CIADI no sucede eso. El CIADI, por el marco del tratado, ¿no? Los laudos pueden ser objeto de un recurso excepcional de nulidad, pero
lo resuelve un comité ad hoc designado por el propio CIADI. Un comité ad hoc que no tiene, no tiene sede, ¿no? Y en ningún caso un laudo emitido por un tribunal del CIADI en el marco del CIADI va a ser revisado vía anulación del laudo por un tribunal local, un tribunal de justicia, ¿no? Ni siquiera tribunales de justicia de Estados Unidos, de Washington, no. En ningún caso un tribunal de justicia va a revisar vía anulación del laudo un laudo arbitral, ¿no? Sin embargo, en el caso uncitral, ahí está la diferencia o la desventaja entre comillas, según sea el caso, es que el laudo emitido en el marco de un arbitraje ad hoc uncitral es susceptible de recurso de anulación frente o ante los tribunales de justicia de la sede del arbitraje, ¿ya? Y claro, si la sede del arbitraje es Perú, es Lima, Perú, ¿ya? En un marco que, digamos, pesimista, que parece más o menos ser irreversible, ¿no? O imaginándonos lo peor, ¿no? Lima, Perú, no sería evidentemente una sede favorable para ventilar un arbitraje contra el Estado peruano, ¿no? Imagínase, ¿no? Digamos, una hipótesis, un Estado que entra a expropiar, a cometer arbitrariedades con apoyo popular, en fin, ¿no? Una suerte de otras jurisdicciones trasladadas al Perú. La sede de Lima no sería una sede amigable para tramitar o ventilar arbitrajes contra el Estado peruano, ¿no? A pesar, fíjense que al día de hoy, ¿no? Los casos de laudos que son anulados por el Poder Judicial local, ¿no? A pesar de todas las críticas que podamos tener, es un porcentaje muy reducido, 5%, 7, 8, 10% de laudos se anulan, exagerando bastante, ¿no? Los laudos son respetados por el Poder Judicial, ¿no? Pero claro, hace un tiempo discutíamos un poco la estrategia con un cliente, si hay, pero complicado, muy caro, un citral, y estaba para los dos lados. Al día de hoy, o sea, con lo que se viene, claramente un citral C de Lima no sería la mejor alternativa, el mejor choice para un arbitraje contra el Estado, porque obtenemos un laudo favorable contra el Estado, ¿no? Y el Estado va a ir en una anulación del laudo con jueces locales. Y en un ambiente enrarecido, en una situación muy complicada, ¿no? No hay las garantías que al día de hoy yo diría que habrían ciertas garantías en un laudo, un citral emitido contra el Estado peruano. Yo creo que sí habría al día de hoy, ¿no? Pero no sabemos mañana, ¿no? Entonces, hemos tenido muchas consultas últimamente en ver cómo es que asegurarnos la vía del CIADI, ¿no? Y si no se puede la vía del CIADI, la vía uncitral también podría permitirnos llevar el arbitraje fuera del Perú, ¿no? Si se trata de un contrato, ¿no? Un contrato donde las partes han sometido al CIADI o a un citral, ¿ya? Y no se ha pactado la sede del arbitraje, las reglas uncitral establecen que el tribunal arbitral fija la sede según las circunstancias, el caso concreto, ¿no? Entonces, ahí se abre la puerta, el escenario, para que el tribunal arbitral, ¿no? Nombrando un árbitro extranjero, ¿no? El Estado peruano seguro nombrará un árbitro peruano, pero a falta de acuerdo, se va a la Corte Permanente de La Haya para que designa un presidente del tribunal arbitral, y ese presidente del tribunal arbitral probablemente sea un árbitro extranjero, y dos árbitros extranjeros probablemente designen la sede del arbitraje fuera del Perú, ¿no? Sacar el arbitraje fuera del Perú. O sea, un citral sigue siendo una alternativa para un eventual arbitraje contra el Estado peruano, y poder llevar ese arbitraje fuera del Perú, ¿no? Repito, si es que en el contrato, de existir algún contrato de licencia, un contrato de concesión o convenio de estabilidad con el Estado, no se ha establecido la sede
de la sede del arbitraje, ¿no? A ver, todo esto, estos mecanismos, ¿no? de entrar al CIADI vía contrato celebrado con el Estado peruano o vía BIT o TLC, ¿no? Que puedan haber suscrito dos estados, están en peligro y Mateo luego nos va a ir contando el mecanismo de denuncia de estos tratados, de estos BITs y de la denuncia del propio CIADI, ¿no? El ideario o el programa que ha establecido lo que vendría a ser el gobierno inminente es un poco, al principio cuando lo leímos nos causó escalofríos, digamos, ¿no? Todo lo que se dice ahí, no sabemos qué tanto se llevará a la práctica, ¿no? En pocas palabras lo que dice es que el CIADI, a ver, vamos por acá, algo por ahí dice que es la madre de todas las... dice que es los mantos de impunidad, ¿no? El CIADI es una suerte de manto de impunidad, ¿ya? Entonces, claramente el Estado que venga, sí, digamos, si viene lo que parece ser, va a tratar de retirarse del CIADI. Y ya Mateo nos va a explicar qué tan fácil o difícil sería al Estado peruano retirarse de la protección del CIADI, retirarse de los BITs, ¿no? Quiero ser prolijo con el tiempo. Por razones de tiempo, digamos, no podemos explayarnos un poco más, pero eso era, digamos, las dos avenidas principales de acceso, ¿no? al CIADI, ¿no? Nuevamente, por el tema de la reestructuración corporativa, a ver si es que ganamos jurisdicción del CIADI, Patricia va a borrar algunos aspectos al respecto y después, sin duda, ya en otro momento podemos ir afinando en cada caso concreto qué probabilidades y qué escenarios posibles para aquellos inversionistas extranjeros o aquellas empresas que su composición accionarial sea predominantemente nacional, local, ¿no? Luego de las sesiones vamos a tener una suerte de preguntas y respuestas. Ahí con gusto podemos discutir algunos de estos aspectos. Ahora dejo el pase a Patricia para que nos va a hablar un poco sobre las protecciones de los BITs. Gracias, Edwin. Muchas gracias. Luego te haré un par de preguntas sobre tu posición. Nuestra siguiente panelista es la doctora Patricia Sáenz, a quien le volvemos a agradecer por acompañarnos en la jornada de esta mañana, tarde de Madrid. Muchas gracias, Patricia. Patricia es abogada, es árbitro internacional, es miembro de la Corte de Arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional, es profesora de arbitraje en la Escuela de Leyes de ESADE y es miembro, además de ser abogada española, es miembro de la barra de abogados de Washington y tiene un máster en leyes. Nuevamente, Patricia, muchas gracias y permíteme quizás ahora, al igual que lo hice con Edwin, preguntarte ¿cómo ves tú, a propósito de lo que podría ser un escenario político peruano bastante complicado, la aplicación de las famosas cláusulas de estabilización y lo que se ha dado en denominar los Umbrella Agreements? ¿Qué futuro le auguras a los tratados de inversión, finalmente, a los famosos BITs? A propósito de lo que se viene, tenemos el antecedente en América Latina de Venezuela, de Bolivia y Ecuador. Y entonces, sobre esa realidad, ¿qué nos espera? Muchas gracias, Fernando, por la presentación y muchas gracias, Aresto Muñiz, por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. Espero que estén todos bien. Ha sido un año muy complicado para todos y encima estamos viendo desde España pues, la situación de incertidumbre que se está viviendo y
y bueno, estamos todos atentos a lo que está ocurriendo. Quiero decir que lo que voy a decir es, por supuesto, como yo, mi actividad principal es como árbitro, lo que voy a decir es a título hipotético, ¿ya? O sea, vamos a ponernos en la posición del inversionista. Como sabéis, el arbitraje, no hay una teoría del precedente, los laudos no vinculan unos laudos a otros y, por tanto, un tribunal puede decidir de una manera ante unos hechos y el siguiente tribunal decidir de una manera diferente ante esos mismos hechos. Con lo cual, hay ciertas tendencias, que es de lo que vamos a hablar hoy, y voy a empezar compartiendo mi presentación. Un segundito. ¿Sí lo están viendo ahí? Sí. Perfecto. A ver, la primera cuestión importantísima es ¿para qué se conciben estos tratados de inversión? Porque ahí nos da una idea de toda la estructura del tratado, ¿no? Entonces, este tratado de protección de inversiones, bilaterales o multilaterales, tienen como objeto el favorecer la inversión extranjera, reduciendo el riesgo político o mitigando el riesgo político, ya que dos estados contratantes se comprometen a, lo voy a llamar portarse bien, ahora entraremos a ver qué significa exactamente portarse bien, a no hacer ciertas cosas y a hacer ciertas otras cosas, y a la vez se comprometen a que si aparece en algún momento una disputa, no entre ellas necesariamente, aunque también hay cláusulas de resolución de controversias entre las partes firmantes del BID, si aparece una disputa entre uno de los dos estados y un inversor de la contraparte de ese estado, que esa disputa se pueda llevar a un foro internacional. La idea era sacar todo ese tipo de disputas, despolitizarlas y que los inversores pudieran acceder directamente sin tener que invocar la protección de su estado, que puede tener una agenda distinta de la del inversor, porque hay temas políticos, hay temas diplomáticos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos un tratado bilateral de inversión, tenemos que pensar que, y lo voy a resumir de manera muy simplista, pero tenemos una serie de cláusulas que nos determinan el alcance de ese tratado, a quién protege, qué tipo de inversiones protege, qué duración tiene, cómo se renueva, etcétera, etcétera. Hay un tema importante también cuando hay una denuncia, porque uno, en el caso de los tratados de inversión, no puede sencillamente denunciar el tratado y ya me fui, porque entonces de poco serviría esa certeza que se está intentando dar a los inversores. Hay lo que se llaman los sunset provisions, que alargan la vigencia de las protecciones que ofrece el tratado a las inversiones que se hicieron durante o de forma previa a la terminación de este tratado. Con lo cual, tenemos esas cláusulas que nos van a determinar a quién aplica, quién es un inversor protegido, quién puede invocar esas protecciones del tratado. Vamos a tener unas cláusulas que nos van a determinar cuáles son las protecciones efectivas, a qué se han comprometido los estados a hacer, como decía antes, o no hacer. Y finalmente, unas cláusulas de resolución de disputa que, como Edwin señaló, ofrecen una serie de menús. Es un menú de foros a los que se puede acudir. Esto es una cuestión importante porque la protección sustantiva está contenida en el tratado de inversión. El foro al que se puede acudir, ahí sí depende de ese menú. Eso es una oferta que el Estado pone en el tratado y que el inversor, que no era parte de ese tratado, porque la contraparte era otro Estado, el inversor decide en un momento aceptar esa oferta y entrar en un arbitraje contra el Estado. Entonces, esto es un punto importante. Esas son tres puntos fundamentales de la estructura, las cláusulas de alcance de la protección, que van a determinar la pelea que se va a llevar a cabo desde un punto de vista jurisdiccional. Ahora entraré en ese punto también porque me parece importante para ubicar esta discusión. Vamos a tener las cláusulas que nos dan la protección sustantiva y vamos a tener cláusulas donde el Estado se ha comprometido a, si surge alguna disputa a raíz de ese tratado, me comprometo a ir a un arbitraje internacional. Otro punto muy importante, antes de empezar, de entrar al detalle de los BIDs, es que yo durante muchos años estuve viviendo y trabajando en Estados Unidos, representando tanto a inversores como estados, y en general en un procedimiento hay tres grandes peleas. Una pelea jurisdiccional, una pelea desde el punto de vista de la responsabilidad, si los hechos o las actuaciones del Estado
son susceptibles de constituir un ilícito bajo el tratado, y una grandísima pelea desde el punto de vista de los daños, de la cuantificación de daños. Cuando un Estado, la primera línea de defensa va a ser una defensa jurisdiccional. No, tú no tenías derecho de estar aquí, tú no tenías acceso a las protecciones de este tratado, tú no eras un inversor protegido, no tenías una inversión protegida. Hay toda una serie de cuestiones de las que vamos a tocar. Ahí ni siquiera se entró a hablar de la responsabilidad del Estado por los hechos que cometió. Directamente, si el Estado tiene éxito en esa defensa jurisdiccional, directamente ese caso sale de este foro internacional y el inversor se encuentra que como opciones tiene pues, ir a las cortes locales del Estado anfitrión de la inversión, ir a sus cortes locales con toda la problemática que eso representa desde el punto de vista de ejecución o de potenciales problemas con la judicatura, etcétera, como ya anunció de cuenta. Entonces, hay esa primera pelea jurisdiccional, luego hay una segunda pelea, y ahí voy a hacer un pequeño apunte porque no tenemos mucho tiempo sobre el tema de la reestructuración, pero la segunda gran pelea va a ser el tema de la responsabilidad del Estado por los actos que cometió. Aquí sí que entramos a analizar cuál fue la conducta del Estado y si esa conducta es constitutiva de una violación del tratado en función de los estándares que vamos a ver ahora. Y ahí así entramos en la materia de lo que el Estado hizo o dejó de hacer. Si finalmente el tribunal se declara competente y además declara que ha habido responsabilidad por parte del Estado, hay esa tercera gran guerra que es la cuestión de la cuantificación de daños. Porque como se imaginan, si una inversión vale 900 millones pero el tribunal condena al Estado a pagar una décima parte, les pregunto a ustedes si eso es para el Estado, que técnicamente ha perdido, si eso es ganar o perder ese arbitraje, ¿no? Entonces, ahí se va a librar una batalla muy importante entre las dos partes, y sobre todo entre los peritos técnicos, los peritos financieros, para cuantificar ese daño que haya podido sufrir el inversor. El punto de la reestructuración, que yo no abordo directamente aquí, pero que es un tema que entiendo que es un tema preocupante. Como les decía, el sistema está diseñado para proteger a inversión extranjera que entra en un país con el riesgo inherente a todo lo que es el cross-border, lo que llamamos el cross-border investment. Hay decisiones, numerosas decisiones, que si bien el sistema está concebido para que sea un inversor extranjero quien demanda al Estado anfitrión de esa inversión, por una cuestión de la estructuración, de la estructura corporativa de ese grupo empresarial, de esa multinacional, a lo mejor había alguna holding con actividad, sin actividad, ahí depende de cada uno de los casos, que se ha considerado que era un demandante legítimo bajo el tratado, un demandante protegido bajo el tratado. Y así lo hemos visto, por ejemplo, en casos de inversión contra España por el tema de renovables, donde había capital español que había invertido en España, pero lo había canalizado a través de una holding. Y muchos tribunales tienden a tener una visión muy formal de lo que significa. Cuando digo formal, es basándose más en la forma que realmente mirar a ver cuál es el origen de ese capital, sino que se atienen a lo que las partes del tratado pactaron, y si las partes dijeron incorporación, ese es el criterio que van a utilizar. De tal manera que si hay una holding incorporada en Luxemburgo, que fue quien hizo la inversión en Perú o en España o en el país anfitrión de la inversión, y el tratado habla de incorporación como criterio y no tiene otros criterios adicionales de limitación de beneficios, de actividad económica, lo va a dar por bueno, de tal manera que ahí hay esa posibilidad de estructurar una inversión en un país de tal manera que se pueda acceder a las protecciones de los tratados, y ha habido varios casos que han dicho expresamente que es legítimo ese deseo de proteger esa inversión. Otro tema más delicado es ya cuando entramos en reestructuraciones, es decir, estamos ante una situación donde se anticipa cierto nivel de inestabilidad política y se puede reestructurar o no se puede reestructurar, y ahí también hay varias decisiones
que se han manifestado sobre esta cuestión. Como se imaginarán, esto es un tema muy frecuente. Hay ocasiones en las que se anticipa que va a haber potenciales problemas, pero todavía no se han cristalizado. Hay otros en los que ya existe una disputa con el Estado. Y ahí los tribunales, y para no alargarme mucho sobre este punto, que no es el que Fernando me preguntó directamente, ahí hay un tema de lo que se llama el abuso de derecho, el abuso de procesos. Se califica de distintas maneras en distintas decisiones, pero esencialmente, por poner una regla general, la reestructuración en sí misma no constituye un abuso de derecho. Lo que no se puede hacer es tratar de conseguir la protección de un tratado para una disputa que ya existe. Entonces, como se imaginarán, la gran pregunta es ¿en qué momento se considera que una disputa ya existe? Y en resolver esa cuestión hay distintos estándares, ¿no? Hay algunos laudos que han dicho que tiene que ser una disputa ya previsible, que tiene que ser una disputa concreta y específica, que haya una alta probabilidad de que se dé esa disputa. Otros hablan de que sea razonablemente previsible que se pueda dar esa disputa, por ejemplo, el caso de Tidewater. Otras que haya una previsión de que pueda haber una disputa. Entonces, cuando la pregunta es esa, ¿existe una disputa ya? Si la respuesta a eso es que sí, bajo el estándar que sea, entonces ya la reestructuración ya tendría problemas. Si la disputa no existe, el tribunal considera que la disputa no existe en el momento que se hizo la reestructuración, esa reestructuración podría ver la luz. Bien, dejo aquí el tema de reestructuración para ya abordar el tema de la protección sustantiva de los tratados, que, como les digo, es el núcleo de la protección que un Estado otorga a los inversores protegidos del otro Estado contratante, y eso es una cuestión recíproca. Vamos a hablar de los estándares de protección primero y, si nos da tiempo, de algunos casos destacados, en concreto el caso de Venezuela. En cuanto a los estándares de protección, me he centrado en los fundamentales. Hay algunos más, pero como verán, esto cubre bastante el espectro de las potenciales conductas por parte de un Estado. Estamos hablando de la prohibición de expropiación, la obligación de dar un trato justo y equitativo a los inversores de la contraparte, la obligación de proteger, y aquí hay distintas fórmulas de protección y seguridad, en inglés Full Protection and Security, en los BITs de Perú hablan muchas veces de protección, sin más. Hay una obligación de no tratar peor al inversor extranjero que como se trata al inversor nacional, que vamos a ver eso también en qué consiste, a grandes rasgos por la limitación de tiempo. La cláusula de nación más favorecida, que también obliga a dar al inversor de un Estado concreto un trato que no sea más desfavorable que el que se da a inversores de terceras partes. Y finalmente las cláusulas paraguas que comentaba Fernando hace un momento. Este es el menú, voy a decir estándar en el sentido de que aparece en una gran mayoría de BITs. La cláusula paraguas no aparece en todos los BITs de Perú. Ahora vamos a ver una tabla que yo creo que les puede ser útil a la hora de tratar de dilucidar qué alternativas hay para la protección de sus inversiones. Y hay otro tema importante, que es que muchas veces estos estándares se combinan. Es decir, no hay que alegar solamente, no es necesario alegar solamente que ha habido una expropiación. Se puede alegar que ha habido una expropiación y una violación de trato justo y equitativo y una violación de protección y seguridad. Y además vamos a intentar introducir alguna cuestión por la cláusula de la nación más favorecida. Es decir, que se puede ir acumulando. Lo que no se puede ir acumulando es el daño que se puede recuperar. Es decir, no hay un double dipping, que se llama, sino que lo que tenemos son distintas vías por las cuales la conducta del Estado puede quedar tipificada en alguna de estos tipos de protecciones. Vamos adelante con una tabla comparativa que me parece útil si están tratando de, como les digo, dilucidar cuál es su estructura corporativa, dónde hay un tratado que sea interesante o beneficioso, o si hay alguna posibilidad de reestructurar, cuál sería la jurisdicción adecuada. Esta tabla, como ven, trata
de los 6 estándares aquí, esto es una tabla que sale de GARD, de la base de datos, y aquí hace un resumen de todos los estándares que constan en los BITs de Perú. Entonces aquí tenemos expropiación, que es un estándar clásico, trato justo y equitativo, como verán, es un estándar clásico, aunque tiene pequeños matices también, protección y seguridad, otro estándar clásico, nación más favorecida, como veremos, es que las partes contratantes pactan que el nivel de protección que se otorgan mutuamente, si en algún momento a un tercero se le otorga un nivel de protección superior, se podrá acceder a ese nivel de protección superior. Y finalmente las cláusulas paraguas, que como ven, de todas las protecciones que están aquí reflejadas, en muchos de los BITs de Perú no consta una cláusula paraguas. Y abordaré brevemente hacia el final de la presentación en qué consisten estas cláusulas paraguas. Pero aquí les quería dejar con esta tabla. Aquí está el BIT de Ecuador, que fue denunciado también. Pero como ven, la mayoría de las protecciones sí que constan. Hay alguna duda en relación con la protección y seguridad, algún caso donde no consta, y las cláusulas paraguas que, bueno, hay un mix entre tratados que sí las contienen y tratados que no las contienen. Es un poco una visión general que yo creo que a la hora de tomar decisiones puede ser útil. Si entramos ya a la expropiación, vemos que es un estándar constante en los tratados de Perú. Lo que hay es una prohibición de nacionalizar, expropiar o, nótese aquí que dice, cualquier otra medida de características o efectos similares, es decir, no es una expropiación directa, pero sí hay una expropiación indirecta, donde, por ejemplo, yo no tomo posesión, no te obligo a transferir tu activo, pero una medida que yo tomo lo priva 100% del valor. Está contemplado expresamente, esto es el tratado entre Perú y el Reino de España, está contemplado expresamente la expropiación indirecta. Creo que no tenemos mucho tiempo, ¿no, Fernando? Entonces no me voy a detener mucho en los detalles. Creo que con 5 minutos más, Patricia, podemos estar, ¿eh? Ok. Entonces, aquí hablábamos de expropiaciones directas versus indirectas. Las indirectas, hay una serie de factores que se tienen que dar. Como les digo, no son tan claras porque no llega el gobierno de Venezuela y con la Guardia Nacional y me obliga a entregar el activo, sino que lo que está haciendo es algún tipo de regulación que va privándome de valor o que me va privando de control del activo en cuestión. Y ahí lo que se alegaría sería una expropiación indirecta en lugar de la expropiación directa. Hay distintos estándares de compensación, este tema no lo vamos a tocar, pero básicamente ante una expropiación lo que se recupera, dependiendo del estándar que aplica, es el valor de mercado del activo, y ahí hay toda esa batalla en el cálculo del daño y en los descuentos de flujos de caja para concretar cuál es el valor de mercado del activo. Y si aplicaba, por ejemplo, otro tipo de estándar como el Choice of Factory Case, aquí lo que estamos hablando es de eliminar todas las consecuencias del acto ilegal. Trato justo y equitativo, que es el segundo de los grandes estándares que les comentaba. Aquí, como ven, en el artículo 4, sencillamente dice cada parte contratante garantizará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversores de la otra parte contratante. Otro ejemplo del tratado entre Netherlands y Perú, aquí nos está diciendo cada parte contratante shall ensure fair and equitable treatment to the investments of nationals of the other contracting party. Y aquí solo quiero apuntar un punto interesante, que hay algunos tratados que, como pueden ver aquí en el artículo 12.4, Tratado de Libre Comercio Costa Rica-Perú, vincula específicamente el trato justo y equitativo con el derecho internacional consuetudinario. Entonces aquí hay un debate abierto con laudos en distintas direcciones donde básicamente los tribunales lo que hacen es prestan mucha atención a cómo está redactado esa disposición del BIT, y lo que van a ver es si, a diferencia de lo que ven aquí, el tratamiento justo y equitativo es autónomo o bien el tratamiento justo y equitativo está vinculado específicamente al derecho internacional consuetudinario, porque ahí el estándar de protección se ha considerado que no es un estándar autónomo, sino que está vinculado al estándar NIR, que es un caso de 1926. Se imaginan que la protección de 1926 no era la misma que la que se presta a día de hoy,
y donde se considera que solo ha habido un ilícito cuando estamos en un trato que equivale a un atentado, a la mala fe, a la negligencia deliberada del deber o a una insuficiencia de la acción gubernamental tan alejada de las normas internacionales que cualquier hombre razonable e imparcial reconocería su insuficiencia. Bueno, esto es una decisión de 1926. Aquí como inversionista hay dos posiciones, bien argumentar que ese trato mínimo consuetudinario ha evolucionado, han pasado 100 años, no es el mismo el que se tenían que prestar unos países a otros en 1926 que el que se prestan 100 años después, o bien entramos a lo que es la definición autónoma de trato justo y equitativo, donde los tribunales han desarrollado conceptos legales específicos como que todos estos están incluidos dentro de esta definición autónoma de trato justo y equitativo. Y aquí estamos hablando de conductas donde se genera un trato arbitrario, donde se violan las expectativas legítimas, donde hay una falta de transparencia, donde hay una corrupción de los inversores extranjeros o donde se niega la justicia. Es una cuestión en la que podríamos extendernos ampliamente, pero por una cuestión de tiempo voy a pasar a la siguiente cuestión, que es la protección, el estándar de protección y seguridad. Aquí, como ven, en el caso del tratado entre República de Perú y Reino de España, está hablando de cada parte contratante protegerá en su territorio las inversiones efectuadas. Este estándar es un estándar que se originó, se concibió como un estándar muy físico, es decir, una obligación física del Estado de proteger frente a la conducta de sus propios agentes o la conducta de terceros la inversión, y que ha ido evolucionando también a una protección más intangible. No necesariamente te tengo que proteger de cócteles Molotov que me puedan estar tirando a la fábrica, ¿no? Entonces, este es otro de los estándares. Voy rápido. Trato nacional. Este es un estándar que es un clásico, es decir, no voy a tratar a el inversor extranjero peor que como yo trato a los inversores nacionales. Como ven, los otros son estándares absolutos. Estos no son absolutos, estos en cada país dependerá de cómo trata ese país a sus propios nacionales, con lo cual habrá que hacer un análisis muy caso por caso de los hechos. Como ven aquí, lo que nos dice es que la parte contratante aplicará a las inversiones de los inversores de la otra parte contratante un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores. Esto, que parece sencillo de aplicar, como pueden imaginarse, da lugar a laudos de 300, 400 páginas porque hay que determinar cuáles son los comparables, qué pool de comparables vamos a utilizar, quiénes son, cómo se determinan, son los que compiten entre sí, son los que se pueden robar negocios, son los que compiten por el mismo contrato, son los que están en la misma industria. En fin, hay todo un tema muy interesante de ejecución práctica. Y luego está el tema de qué tratamiento estamos hablando, de un tratamiento... tengo que darle al inversor extranjero un tratamiento mejor que el que le doy al peor de mis nacionales, al mejor de mis nacionales, a la media de mis nacionales, con lo cual hay temas interesantes de aplicación práctica y, como ven aquí, excepciones al estándar. Porque, bueno, al final los estados se reservan la posibilidad de decir, en cuestiones estratégicas como telecomunicaciones, banca, transporte aéreo, no quiero dar el mismo trato a un extranjero que a un nacional. O en materias específicas, tributación, propiedad intelectual, o cuestiones generales. Hay otros tratados que hablan de seguridad pública, salud, moral, en fin, como ven, esto cada vez va siendo un poquito más etéreo el concepto. Ya estamos llegando al final de los estándares, así que les pido nada más 5 minutos. Nación más favorecida es un estándar muy importante porque es un estándar que permite acceder a protecciones que no están contenidas en mi tratado, pero que constan en la red de tratados, en la web de tratados que el Estado anfitrión de mi inversión ha firmado con terceros. Entonces, esta es una protección que hay que tener muy en cuenta y estar siempre muy pendiente de si está o no está y de cuál es la web, esa red de tratados y qué aparece en esa red de tratados. Como ven aquí, lo que nos dice es el tratamiento no será menos favorable que la parte contratante otorgue a los inversores de un tercer país. En la práctica, les pongo un ejemplo muy concreto. Imagínense que hay un inversor de Chile que ha hecho una inversión en Perú. Ese inversor de Chile, el tratado entre Chile y Perú, tiene una disposición relativa a trato justo y equitativo que está vinculado al derecho internacional consuetudinario. Como les digo, es una protección un poco más baja, como mínimo sujeta a discusión. Pero a la vez, en ese tratado hay una cláusula de nación más favorecida. Con lo cual, eso es una ventana que permite al inversor chileno explorar toda
el menú de protecciones que Perú ha otorgado a otros países, y entonces el inversor chileno puede aquí decir, oye, no, como yo tengo una cláusula de nación más favorecida, quiero que a mí me aplique la disposición del tratado Perú-España, que tiene un tratado justo y equitativo independiente, autónomo, no sujeto al derecho internacional consuetudinario. Con lo cual, es una ventana que permite acceder a determinadas protecciones que son mejores. Aquí la discusión, no vamos a entrar, es si se puede acceder solamente a las protecciones sustantivas o también a las protecciones procesales o incluso a las sumisiones a determinados foros. Y eso será muy importante si finalmente la República de Perú saliera, por ejemplo, del FIAI. Pero es un tema que está claro en el caso de protecciones sustantivas, que es el objeto de mi presentación, y el resto ha sido objeto de debate y de mucha crítica que se pueda implementar en otras cuestiones. Por último, la cláusula paraguas, básicamente es una cláusula que, tal como está redactada, como verán aquí, dice cada parte contratante shall, que es obligatorio, observe any obligation, y entonces aquí hay dos teorías, una más restrictiva, diciendo esto solo aplica en los compromisos asumidos por el Estado como soberano, o una interpretación literal que dice, no, los términos son claros, y cuando dice deberás cumplir con todas tus obligaciones, son todas, las contractuales, las que se derivan de la legislación aplicable, etcétera, etcétera. Entonces hay distintas líneas de decisiones en este caso. Ya acabo, casos destacados, solo voy a mencionar el de Venezuela, donde, como ven, ha habido 17 casos a favor del inversor, de un total de 54, 15 casos pendientes. Por cierto, esta información está a 31 de diciembre del 2020. Ha habido casos, perdón, en este caso, creo que el último caso no ha habido casos en 2021, pero aquí lo que vemos es la casuística de las cuestiones que se someten a los tratados, a los tribunales internacionales. Nacionalización de proyectos de extracción de hidrocarburos, nacionalización de compañía de café, expropiación de una concesión aeroportuaria. Estamos hablando de gobiernos que no son especialmente sofisticados en su conducta y, por tanto, la disputa que realmente van a tener las partes no va a estar en si hay una expropiación o no, porque muchas veces eso se graba. Yo tuve un caso en concreto donde la Guardia Nacional entró, grabó, o sea, había pruebas, se publicitó en los medios, con lo cual la discusión estuvo en la parte de jurisdicción, si realmente el inversor era un inversor protegido, la parte de responsabilidad estaba ganada para el inversor y luego hay una grandísima discusión en cuanto a daños. Aquí ven algunas cuestiones más, denegaciones de permiso de extracción, impago de instrumentos de deuda y las infracciones alegadas típicas, expropiación directa, expropiación indirecta, trato justo y equitativo, protección y seguridad, tratamiento nacional, la cláusula de nación más favorecida que me permite entrar en otros tratados y lo que vemos es que las constatadas se centran fundamentalmente en expropiación, trato justo y equitativo, que es como el cajón desastre, que se alega prácticamente siempre, y la cláusula paraguas cuando esa cláusula está disponible bajo el tratado. Así que con esto cierro mi exposición. Tengo más temas para comentar, pero llegamos al final, así que muchas gracias por su atención y atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Patricia. Una de las láminas finales impactantes sobre los arbitrajes de inversión en Venezuela en la última época. Luego te haré un par de preguntas si hay oportunidad. Mateo, el tema de la denuncia de los tratados, a propósito de lo que conversábamos el otro día y esa demanda de constitucionalidad o inconstitucionalidad de un diputado boliviano en su día, 2007, si no recuerdo mal, para que el Tribunal Constitucional Boliviano declarara inconstitucional todos los acuerdos bilaterales de inversión y el convenio CIADI. Al final no prosperó. ¿Cómo es esa posibilidad aquí en Perú? Cuéntanos un poco sobre las denuncias, las posibilidades, tiempos, etcétera. Gracias. Te voy a pedir más bien velocidad. Sí. Voy volando. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí se visualizan, ¿no? Sí. Sí, ya.
Bueno, como usted comentaba, doctor, yo voy a entrar a revisar un poco el tema de lo que serían las denuncias de los tratados que conforman el sistema de protección del inversionista extranjero en el Perú, ¿no? En otras palabras, vamos a dar un vistazo a las probabilidades y a las implicancias de que un eventual gobierno del Perú decida retirarse o denunciar las convenciones internacionales que brindan seguridad a los capitales extranjeros. Muy rápidamente, empecemos por dar un poco de contexto de dónde surge, digamos, esta preocupación, porque en principio, como comentaba Edwin hace un rato, nuestra constitución es muy favorable a la actividad empresarial, tanto nacional como extranjera, a la recepción de inversiones y a dar una serie de garantías para su protección, ¿no? Sin embargo, ahorita, como todos sabemos, estamos pasando por un ambiente, actualmente se vive un ambiente hostil hacia la inversión extranjera, ¿no? Entonces, digamos que hay que contextualizar estas políticas anti-inversión extranjera porque no son simples, digamos, ofrecimientos aislados del plan de gobierno del Partido Perú Libre, que sabemos que es el partido que tiene estos ofrecimientos más radicales, ¿no? Lo que yo quisiera hacer ver es que estas, digamos, estas pretensiones de retirarse de los convenios internacionales, ¿no? Es parte de un objetivo político más amplio que consistiría en, acá le llaman desmontar, yo le diría desmantelar, ¿no? Lo que es la economía social de mercado en el Perú, ¿no? Sabemos que Perú Libre busca lograr la dación a como dé lugar, ¿no?, de una nueva constitución a efecto de adoptar un sistema económico que se encuentra en las antípodas de la economía social de mercado que tenemos ahorita, que es ahora lo que ellos quieren implantar es un sistema económico de dirección central, ¿no?, establecido sobre la base de que el Estado planifica, dirige e interviene en la economía, so pretexto de servir a los intereses del pueblo, ¿no? Sobra decir que este tipo de sistema económico es abiertamente hostil y peligroso, por supuesto, hasta la inversión extranjera y hacia sus garantías, ¿no? Ahora, conjuntamente, ¿no?, con el respeto a la propiedad y a la contratación, ¿no?, a la libre formación de los precios, otro de los pilares de la economía social de mercado radica en que la producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres y que la inversión nacional y extranjera se sujeta a las mismas condiciones, ¿no? Esto está consagrado en la misma Constitución, ¿no? Para garantizar la igualdad de trato y el respeto de las inversiones, el mismo artículo 63 de la Constitución señala que el Estado puede someter las disputas contractuales a arbitraje nacional o internacional ante tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor, ¿no? Entonces tenemos, para cerrar el contexto, que conjuntamente con el cambio de constitución y de régimen económico, ¿no?, Perú Libre pretendería denunciar los tratados internacionales que permiten a los inversionistas extranjeros protegerse ante las posibles medidas económicas de Perú Libre, que como sabemos están las nacionalizaciones entre ellas y la prohibición de que los extranjeros puedan incurrir, digamos, en ciertas actividades, ¿no? ¿Cuáles son los tratados que se pretenden denunciar? Básicamente el convenio CIADI, ¿no?, los BITs y los tratados de libre comercio. La pregunta es ahora, ¿no?, ¿cómo sería la denuncia de estos tratados? No todos estos convenios internacionales tienen la misma naturaleza, por lo que se encuentran sometidos a procedimientos distintos, ¿no? Esto se debe a que nuestra Constitución reconoce dos clases de acuerdos o tratados, digamos. No todos los tratados son internacionales, es una redundancia, pero bueno.
En los artículos 56 y 57, ¿no?, de la Constitución, se recogen lo que serían los acuerdos simplificados o convenios ejecutivos, ese es el artículo 57, y los acuerdos complejos, ¿no?, que son los del artículo 56. Los acuerdos complejos son aquellos que deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, ¿no? El artículo 56 de la Constitución contiene una lista taxativa de estos acuerdos complejos. Son aquellos que versan sobre derechos humanos, soberanía, defensa nacional y obligaciones financieras. También son considerados dentro de esta clase de acuerdos los acuerdos que requieren para su ejecución o su implementación modificaciones o derogaciones legislativas o mayores desarrollos legislativos, ¿no? De otro lado, tenemos lo que les comentaba, los executive treaties, ¿no?, los tratados ejecutivos, que son aquellos potestativos del presidente de la República. Es decir, que se celebran a sola firma, podríamos decir, del presidente de la República. Por supuesto que estos tratados ejecutivos son mucho más vulnerables de ser denunciados por un régimen político, ¿no?, adverso a estas medidas, dado que no requiere de una aprobación por el Congreso. Por ejemplo, un tema interesante acá, como para hacer ver la importancia de esto, es que cuando se cambia la Constitución de Venezuela, se elimina esta diferencia de tratados complejos y tratados ejecutivos y solo quedan, ¿no?, todos los tratados son considerados ejecutivos, por supuesto, pues porque esto facilita mucho más la discreción de la actuación del Ejecutivo, ¿no? Ahora, de los tratados que hemos mencionado, ¿no?, los BITs, los TLCs, el Convenio CIADI, definitivamente los más vulnerables, podríamos decir, son los tratados bilaterales de inversión, porque hay como un acuerdo que estos son tratados ejecutivos, en otras palabras, denunciables directamente por el presidente de la República, ¿no? En lo que se refiere a los tratados de libre comercio, acá, por ejemplo, varía, porque los tratados de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, con la Unión Europea y con el Reino Unido, que falta ratificar, pero que ya ha sido aprobado, todos estos tratados, por ejemplo, han sido aprobados por el Congreso, ¿no? Entonces el presidente de la República no puede denunciarlos directamente, ¿no? De otro lado tenemos, por ejemplo, los tratados de libre comercio con México y Canadá, que por lo que yo he podido ver sí han sido celebrados directamente por el presidente de la República. Ahora, el hecho que estos tratados puedan ser, digamos, denunciados con cierta facilidad, no quiere decir que nos dejen en un estado de completa indefensión, ¿no? Ya sea que se trate de un acuerdo complejo o un acuerdo ejecutivo, vemos que los tratados cuentan con cláusulas que extienden la protección del tratado más allá de su denuncia. ¿No? Estas son las llamadas cláusulas de remanencia o cláusulas de supervivencia, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso de BIT Perú-España, ¿no? La finalidad de esta cláusula es extender los beneficios previstos en el tratado durante determinado periodo de tiempo posterior a la denuncia del tratado. De esta manera, aún habiendo decidido la culminación, por ejemplo, de la vigencia del BIT, las inversiones cubiertas por este instrumento gozarán de los mismos estándares de protección durante un periodo de tiempo, el caso, por ejemplo, del BIT Perú-España, de 15 años, ¿no? Caso similar podemos ver un periodo, bueno, menor de tiempo, el TLC Perú-Estados Unidos, ¿no? Finalmente, estas cláusulas de supervivencia funcionan como una suerte, lo que le llaman en la literatura sobre el tema de paliativo de transición, ¿no? Que permite que en casos en que el Estado cambie sus políticas de inversión
iniciando, por ejemplo, olas de nacionalizaciones, ¿no? El inversionista cuenta con un tiempo prudencial para activar los mecanismos de defensa, ¿no? Igualito sucede con el convenio CIADI, ¿no? El convenio CIADI tampoco produce efectos inmediatamente y además contiene la cláusula 72, que es muy importante, que da una protección a todos los hechos anteriores a la denuncia donde ha habido un consentimiento por parte del Estado contratante, ¿no? Estas son básicamente, ya terminando, los puntos principales que yo quería tratar, y me importa transmitirles el hecho que se empiecen a denunciar sistemáticamente, digamos, los tratados, no significa que automáticamente uno queda desprotegido, ¿no? Sino que tenemos buenos periodos de tiempo donde uno puede organizarse y planear una defensa en el plano internacional. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Mateo. A continuación, tenemos la exposición de Yuri Vega. Yuri Vega es socio principal de la firma, árbitro, profesor universitario. Y quería, Yuri, para introducirte al tema sobre el que nos hablarás ahora, que es la importancia, el acompañamiento del counsel local, del abogado local. ¿Qué gravitancia tiene en un arbitraje de inversión o un arbitraje internacional, o puede tener ese buen acompañamiento? ¿Qué nos puedes decir sobre el particular? Gracias, Fernando. Buenos días con todos. Un gusto poder compartir esta mesa con ustedes. Bueno, voy a ser breve. En realidad, es de vital y de enorme importancia, Fernando. A lo largo, no voy a pasar todas las láminas de lo que tenía preparado, porque en realidad creo que Patricia ha expuesto los estándares de los convenios, de los tratados, de los BITs, básicamente, que se repiten muchos de ellos en los TLC. Pero sí creo que aquí hay un par de cosas que me interesa destacar. Ha habido una suerte de evolución desde los BIT hacia los TLC, en los que ya no se ve lo que se acusaba mucho de los BIT, que era una protección y una ponderación prioritaria de los intereses del inversionista frente a las políticas públicas de los estados contratantes. En los TLC, por el contrario, se va abriendo un espacio para que los estados que los celebran tengan algunos capítulos o algunas secciones destinadas precisamente a estos temas. Un ejemplo muy claro es el TLC que tiene suscrito el Perú con Estados Unidos. ¿Y por qué menciono esto? Sin perjuicio de que hay una evolución para considerar y ponderar también políticas públicas y ver en qué casos existe dentro del examen de la razonabilidad alguna medida que en efecto tiene un perjuicio o un efecto perjudicial sobre la inversión, para ser más concreto. También advierto que ha habido una evolución muy clara respecto del rol de los local counsel. Antiguamente, o hasta hace no muchos años, lo que se hacía era consultar a los abogados expertos en distintas materias que participaban como una suerte de perito, de abogado que ilustraba o que informaba al tribunal, fundamentalmente ofrecido por una de las partes. Y esto hacía que el rol de los local counsel fueran de alguna manera limitados y bastante ilustrativos, pero no necesariamente adscritos o copartícipes de la defensa o bien del inversionista o bien del Estado. Las cosas han cambiado. Y a mí me alegra mucho que, por ejemplo, haber visto hasta finales del año pasado, el Perú ha sido parte de 29 procesos arbitrales ante el CIADI, me ha dado mucho gusto ver que de los 17 procesos concluidos, hay 14 que han sido, digamos, con resultados auspiciosos, pero me da mucho gusto ver que tanto en el caso del Estado peruano como de muchos demandantes que son de distintas nacionalidades, comienza a aparecer como parte de la defensa alguna firma legal que hace o une esfuerzos con las firmas transnacionales o con estas firmas legales que fundamentalmente trabajan en Washington o en alguna jurisdicción muy cercana y tienen acceso muy fácil a los arbitrajes que hay ante el CIADI,
Y entonces eso genera lo que yo diría una suerte de círculo virtuoso. ¿Cuál es la razón de la contratación de las firmas locales, de estos consejeros locales? Lo ha dicho Patricia y creo que vale la pena mencionarlo en pocos segundos. Los BIDs y los TLC tienen normas, estos estándares más que normas, que son las bases o piedras angulares para la protección de la inversión extranjera. Pero también muchos de estos acuerdos lo que hacen es complementar el uso del derecho internacional de las inversiones con el derecho local. Y es precisamente allí donde este Local Legal Council o Legal Council tiene un rol fundamental. No solamente por el tema del uso del derecho local, sino que además va a conocer de mucho más cerca, Fernando, las políticas públicas que puedan estar involucradas en un caso específico, a efectos, por ejemplo, de determinar si ha habido alguna suerte de expropiación indirecta. Hay un caso muy famoso que se resolvió ya hace un tiempo y que el Estado peruano perdió, este ciudadano chino que era dueño de una famosa pesquera, y una intervención de la autoridad tributaria muy arbitraria, unas medidas cautelares, unos embargos que hicieron que muriera de inanición durante un buen tiempo. Y esto solamente se puede conocer si es que hay un legal counsel local que pueda conocer no solamente la ley, la jurisprudencia, sino también aquí hay un aporte idiosincrático. Quien conoce mejor cómo actúan las autoridades, quien podría tener alguna suerte de conocimiento mayor de los precedentes de algunas políticas públicas, siempre será un abogado o una firma legal local. Esto hace que en efecto haya un círculo virtuoso, como lo llamo yo, y que haya una conjunción de firmas que manejan con gran experiencia y gran solvencia todos estos estándares de los acuerdos de protección de las inversiones, que se complementa con las firmas locales. En algunos casos he visto que hay firmas muy especializadas, firmas boutique, pero creo que dependiendo de la materia se elegirá aquella firma que tenga posiblemente mayor cobertura en áreas de especialización, y eso hará que las cosas pues, vayan por mejor camino, Fernando. No quiero expandirme más por el tiempo que ya hemos consumido, así que le doy paso a Sergio a través tuyo. Perfecto. Muchas gracias, Yuri. Finalmente, en efecto, tenemos a Sergio socio nuestro, abogado por la Universidad Católica, máster en leyes por Columbia University, que nos hablará brevemente sobre la necesidad o no de el financiamiento de arbitrajes de inversión. ¿Cuán necesario es esto? ¿Cuán, digamos, vigente es esta modalidad de inversión para bancar arbitrajes de inversión, para la redundancia, que son voluminosos en cuanto a costos, honorarios, etc.? ¿Qué nos cuentas, Sergio? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, esta es una industria en amplio crecimiento, ¿no? Yo le pediría a Rebeca si podemos pasar a la primera lámina. Voy a tratar de ser muy rápido, porque estamos creo que a 5 minutos de la hora programada para cerrar. Bueno, el tema del financiamiento de arbitraje no es un tema nuevo. Originalmente se previó para financiar a compañías que no podían costear el alto costo de un arbitraje internacional. Empezó como un arbitraje sobre todo de inversión de empresas contra Estado. Hoy en día yo te diría que es muy común. Además, se ha incentivado muchísimo, no solamente por la abundancia de demandas millonarias, sobre todo en el mercado norteamericano, sino por, digamos, la seguridad en el cumplimiento que dan los tratados internacionales, como el New York Convention, por ejemplo. No voy a pasar estadísticas, pasemos, por favor, a la siguiente. Este arbitraje ha generado algunos conflictos éticos que vamos a ver al final, sobre todo en los arbitrajes privados, donde las partes son nominadas los árbitros que no son nominados por las partes, ¿no? ¿Qué cosa es el financiamiento de arbitraje? Bueno, como su nombre lo dice, es cuando un tercero, que no es parte, obviamente, financia el procedimiento a una parte a cambio de un retorno acordado. Típicamente, el financiamiento cubrirá costos legales y gastos en general, pero también podría cubrir los gastos de la otra parte o servir de garantía a estos gastos.
Hoy en día hay no solamente entidades especializadas que ofrecen este servicio, sino que se ha expandido a bancos de inversión, fondos de cobertura, firmas de abogados, compañías de seguros, es decir, es un mercado en amplia expansión. Esta modalidad de financiamiento ha evolucionado, y ahora se ofrece en diversos tamaños y colores en lo que ha venido en llamarse litigation finance, ¿no? La siguiente, por favor, Rebeca. ¿Cuándo puede hacerse a financiamiento? Esto es como un checklist, digamos, que uno tendría que tener, como, no, si es que quiero o no, optar por un financiamiento a una pretensión arbitral. Obviamente el caso tiene que contemplar una indemnización monetaria o tener una compensación monetaria. ¿No es cierto? Este es un negocio. Al ser un financiamiento de alto riesgo, los financistas van a solicitar un alto ratio de retorno. Aunque hay entidades y cada vez más que digamos, apuntan a arbitrajes más pequeños, el ticket usual puede estar entre 10 y 15 millones de dólares. O sea, arbitrajes por debajo de ese monto no van a ser muy financiables. El caso debe tener, obviamente, buenos prospectos de ganarse. Quien financia quiere el retorno. Y si bien el retorno podrá variar de acuerdo al riesgo involucrado, por lo general tienen que ser casos con buenas pretensiones de ganarse. Obviamente la contraparte deberá tener capacidad de pago o activos atacables. Otra vez, el financista va a medir el riesgo no solamente en la calidad de la pretensión, sino en la posibilidad de pago de la contraparte. Finalmente, el lugar de arbitraje también será relevante para determinar eventuales problemas, ya sea con ley local o con temas de orden público. Siguiente, por favor. Ventajas y desventajas. La primera desventaja es una necesidad. Como decía tú, Fernando, si no tengo el dinero para costearme, recurro al arbitraje, tengo una posibilidad de financiar un arbitraje que de otra manera no podría haber hecho con recursos propios. Hay un manejo de riesgo también que es muy importante. O sea, incluso si uno tiene fondos, permite al reclamante liberarse del riesgo de un alto arbitraje en costos y de los impredecibles que siempre pueden haber. Y me permite a mí liberar recursos que puedo destinar a actividades más productivas o más rentables, incluso impidiendo que pueda caer en eventuales problemas de flujo de caja. Y la validación. Este es un tema bien importante porque es de ida y vuelta. Al financista solo le interesan casos donde va a hacer dinero. Por tanto, va a evaluar bien esos casos. La sola existencia de un financista en un arbitraje ya determina que la pretensión es de calidad, que tiene posibilidades de ganarse. Pero además, esto ayuda al reclamante a establecer su estrategia. Y finalmente puede ser un incentivo a una terminación temprana vía una transacción, puesto que la contraparte, al ver a un arbitraje, a un financista detrás, sabrá que mejor me va negociando a esperarse hasta el final. Ahora, también obviamente hay los contras. Se sacrifica un porcentaje importante del retorno que hubiera podido tenerse de financiar directamente el procedimiento arbitral. Puede haber una pérdida de autonomía. Eso depende mucho del caso por caso, pero usualmente los financistas sí quieren tener un say, no quieren tener una capacidad de decisión o no, si es que vamos a ir a una transacción. Por eso es importante que en el contrato que se haga con el financista se trabaje mucho lo que es definición de éxito, ¿no? Finalmente, otra razón en contra es que cada vez con más frecuencia se está requiriendo no solamente revelar la existencia de un financista, sino la identidad de este. Esto podría generar que la contraparte, sabiendo que hay una espalda del lado del pretendiente, pida garantías para sus costos en caso de ganar el arbitraje esta última. Y finalmente, hay un alto costo en la preparación del caso a ser presentado ante el financista. Y ese es un costo que podría perderse si finalmente el financista rechaza ser nuestro sponsor, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué cubre el financiamiento? Bueno, virtualmente cubre todo, ¿no es cierto? Honorarios y costos de abogados, sean locales o internacionales, peritos y expertos, costos administrativos de la sede arbitral, honorarios y costos de los árbitros, costos de ejecución del laudo, eventualmente se puede establecer que hay una reserva para costos no previstos, puede incluir, en algunos casos hay, los costos previos al financiamiento, esto es, los costos en que incurrió el financista para hacer su due diligence y determinar si tomaba o no tomaba el caso, y finalmente puede cubrir algunas pólizas de seguros también. La de luego evento, por ejemplo, en caso que la pérdida, en caso de pérdida, se cubren los costos de la contraparte, o si finalmente la contraparte no paga. Siguiente, por favor. Algunos consejos si estamos pensando buscar un financiamiento o una pretensión arbitral. Este es un mercado, como dije, en clara expansión.
es conveniente investigar, sobre todo cuando se trata de fondeadores no tan reputados o no tienen un track record tan largo, no solamente ver las espaldas financieras de los candidatos, el origen del fondeo, tema muy importante ahora en el mundo actual, sino la reputación del financista, ¿no es cierto? Acá hay unos cuantos nombres de las firmas más conocidas, Gramercy, Burford, Callius, en fin, tienen diferentes estilos, algunas como Tenor, por ejemplo, no te cobra un porcentaje o un múltiplo de lo que invirtió, sino ellos suelen entrar a través de pedir una participación en la empresa, sobre todo cuando el activo principal de esa empresa va a ser el laudo que podría ganar. Si bien se puede discutir informalmente acerca de la viabilidad del caso con un financista elegido, un candidato, cuando éste muestra interés hay que empaquetar el caso. Y aquí empieza el gasto, ¿no es cierto? Esto implica además suministrarle información clara, opiniones legales internas o externas, información de la contraparte y su solvencia, dónde se encuentran los activos que podrían ser los que respalden una eventual pretensión favorable, cuáles serán los peritos que necesitaríamos y los expertos, cuáles son los plazos esperados. Una vez hecho esto, el financista va a hacer un due diligence propio, usualmente va a contratar un estudio de abogados, ¿no es cierto? Y más o menos este proceso puede tomar un mes o días, dependiendo del caso, ¿no? Para recibir una respuesta favorable del financiamiento. Siguiente, por favor. ¿Cómo se calcula o cómo suele cobrar, cómo remunera el financista? El retorno del financista y la metodología para calcular su retribución un poco varía de caso a caso, pero siempre tomará en consideración, como en cualquier financiamiento, riesgo, tiempo necesario y retorno probable. Esto es un financiamiento, como cualquier otro. Si bien no hay una metodología estándar, usualmente va a ser un porcentaje del retorno esperado. Algunos autores hablan de entre 20 y 40, otros de 30 y 50. Quizás acá nuestros amigos tendrán experiencia en esto y nos podrán decir cuáles son lo probable, pero va por allí, puede ser un múltiplo, de la inversión necesaria hecha por el financista, de 2 a 6 veces es lo que usualmente se ve, o una combinación de ambos, ¿no? Algunos financistas, como dije, incluso piden una participación de la empresa. Lo vimos en el caso de Tenor. El honorario también puede establecerse de manera escalonada, dependiendo de la duración del arbitraje, sobre todo si es muy largo, ¿no es cierto? Se va viendo de irse remunerando antes. En caso de recuperación, es usual que el financista tenga preferencia, aunque también se establecen cortes, ¿no es cierto? Entonces, hasta un determinado porcentaje cobra primero en los tramos siguientes se va distribuyendo como cobra, porque también la compañía necesita recuperar algo, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando se trata de arbitrajes que no tienen una pretensión dineraria necesariamente, allí los cálculos serán hechos como un monto fijo o un múltiple de la inversión, y el financista requerirá algún tipo de garantía, sabiendo que el laudo no sería monetario. Siguiente, por favor. Temas a considerar en la negociación, ¿no es cierto? Nos vamos a zambullir en esta piscina, vamos a comenzar a gastar y necesitamos saber qué debemos negociar con el financista desde el primer momento. Bueno, para empezar, un acuerdo de confidencialidad. ¿No? Como vimos, cuando se empaquete el caso, se le va a otorgar información muy sensible, y así que un acuerdo de confidencialidad es muy relevante, y además, dependiendo de la jurisdicción que le es aplicable al financista, ¿no es cierto? Porque en algunas jurisdicciones uno puede dar información que no estaría cubierta por una confidencialidad estatutoria. Exclusividad. Este es un tema importantísimo, porque antes de empezar a invertir el financista en ver la calidad del caso, no va a pedir exclusividad, lo cual es razonable. Va a empezar a invertir. Pero nosotros no tenemos ninguna certeza de que finalmente nos financie. Y entonces podemos perder tiempo, ¿no es cierto? Y quedarnos sin soga y sin cabra. La transacción. Este es un tema que ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? La posibilidad de una transacción puede verse entorpecida, ¿no? Por una desalineación de intereses entre el financista y el financiado. Esto es un tema que tiene que tratarse claramente en el acuerdo. Oye, vamos a poder ir a la transacción, ¿cómo vamos a regular? ¿Cuánto voy a necesitar tu consentimiento previo? ¿En qué casos? Y esto también está vinculado a la definición de éxito, ¿no? ¿Cómo se definiría el éxito en el acuerdo con el financista? Obligaciones de reporte. A ver, en las jurisdicciones del common law, los financistas suelen mantenerse un poco más alejados del manejo del procedimiento, porque podrían tener problemas de ejecutabilidad del acuerdo. Pero en las jurisdicciones de derecho civil, donde el tema está menos regulado, los financistas pueden querer tener mayor participación. Usualmente, sin embargo, el tema se limita a reportes trimestrales o en hitos determinados. O sea, hay que dar un suministro de información e irle diciendo al financista cómo vamos, ¿no? Siguiente, por favor.
Inquietudes de orden ético, con estas dos últimas láminas termino. La naturaleza del arbitraje internacional, y en particular la forma en que los árbitros son elegidos, ha levantado una serie de inquietudes con relación al financiamiento de arbitrajes. Como los árbitros son generalmente nombrados por las partes, puede generarse potenciales conflictos de interés, puesto que el árbitro o sus colegas pueden tener relación con el financista, y de hecho la tienen en muchísimos casos, lo que puede dar paso a problemas éticos. Esto ha sido ampliamente debatido en la doctrina y en varias organizaciones arbitrales. Siguiente, por favor. Conflictos de interés. El incremento del fondo de arbitrajes y al aún reducido número de financistas, porque aún sigue siendo un club medio de Toby, así como la relación entre estos y la firma de abogados participantes en arbitrajes, son algunos de los factores que han generado preocupación acerca del problema de conflicto de interés y la demanda en varias jurisdicciones de más transparencia. La cooperación estriba una vez más en la gran incidencia que hay de casos financiados en los que son los mismos árbitros los que siempre están dando vueltas, y que además estos tienen relación previa con el financista o con los estudios de abogados. Las nuevas organizaciones con fines de lucro que se han creado en Nueva York, Londres, Sydney durante los años recientes para financiar el interminable flujo de pretensiones del mercado norteamericano, está moviendo, según algunos analistas, el fil de la balanza en favor de los demandantes y en detrimento de los demandados. En Australia, por ejemplo, en un estudio conducido tan temprano como el 2012, se demostró que el uso del financiamiento en arbitrajes y en procedimientos en general estaba congestionando el sistema judicial y arbitral australiano. La tendencia está moviendo hacia revelar los potenciales conflictos de interés en los árbitros, pero también en revelar la existencia y la identidad de los financistas. Eso ocurre, por ejemplo, en Singapur y en Hong Kong. Este es un asunto que está en evolución, así que veremos en qué termina. Siguiente. Regulación del financiamiento arbitral. Si bien existe regulación al fondeo arbitral en algunas jurisdicciones, esta es doméstica y por lo general no alcanza al internacional. Algunas entidades arbitrales están discutiendo la conveniencia de establecer principios, así que acá también habrá algún desarrollo a futuro. Tanto el International Center for Settlement on Investment Disputes, ICSID, como el UNCITRAL, han establecido grupos de trabajo que están tratando sobre la regulación del financiamiento arbitral. De las aproximadamente 3.340 tratados de inversión existentes entre BITs y capítulos de tratados de libre comercio, la gran mayoría no hace referencia a financiamiento de terceros. A su turno, 33 países sí lo reconocen como un medio de financiamiento de arbitrajes, pero han establecido una regulación muy limitada todavía. Como regla general, los financistas van a obviamente preferir aquellas jurisdicciones que les son más amigables. Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia, Alemania. Siendo Londres y Estados Unidos las plazas que lideran el mercado. Asia está en plena evolución, así que habrá que ver cómo desempeña en los años que vienen en el litigation finance. Pasamos a me parece, la última lámina, unos cuantos créditos a las fuentes de esta brevísima exposición. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muy decidora tu última o penúltima lámina con la información sobre financiamiento y la evolución de esta herramienta. Yo quería, antes de despedir este meeting, quería, y sin perjuicio o con cargo, a responder por interno las preguntas que nos puedan haber hecho los participantes de esta mañana. Algunas las he respondido. Quería, Patricia, hacerte un par de preguntas. Tú compartes mi visión sobre que podríamos estar entrando a un lustro o a algunos lustros en América Latina en general de cierto peligro del desarrollo del arbitraje como institución, ya no solo del arbitraje internacional. ¿Por qué digo esto? Porque también desde mi opinión creo que hemos tenido varios lustros, 2000, 2020, en donde en América Latina el auge del arbitraje ha sido muy potente, ¿no? Muchos países de Latinoamérica, nosotros, por ejemplo, con la ley de arbitraje del 2008, que adoptamos el modelo UNCITRAL, ya lo teníamos desde finales de los 90 con la primera ley de arbitraje. Antes estaba regulado el mecanismo del Código Procesal, impropiamente. Y entonces, en América Latina en general, yo siento que hubo 4 lustros importantes de auge o penetración del instituto arbitral. ¿Crees tú que a propósito de lo que está ocurriendo en Latinoamérica últimamente, Venezuela, Bolivia, Ecuador,
ojalá no Perú, ¿pudiera el arbitraje estar empezando a una suerte de declive? ¿Compartes esa opinión? El arbitraje parece que es molesto, ¿no? Al final, esa es la reflexión. Es molesto para determinadas, para llevar a cabo determinadas conductas por parte de determinados tipos de gobiernos y bueno, podríamos, efectivamente lo hemos visto con Ecuador, con Bolivia, con Venezuela, esperemos que no pase con Perú. Yo confío en la institución del arbitraje, por supuesto. Creo que es un mecanismo equilibrado, es un mecanismo que finalmente no deja... Cuando miramos los números, nadie está contento. Los inversionistas se quejan, los estados se quejan, y cuando todo el mundo se queja, probablemente algo se está haciendo bien. Entonces, yo creo que yo confío en que sobrevivan estos mecanismos. Me parece que es importante la protección que tienen los inversores extranjeros. Creo que Perú, en concreto, se ha beneficiado de... No se sabe si hay una correlación o no entre el arbitraje y el arbitraje de inversión, pero claramente ha habido una época de crecimiento y ojalá eso siga en esa dirección. Muy bien, Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, nada, solo agradecer a nuestro panel. Muchísimas gracias, Patricia, a ti por haberte tomado el trabajo, estando desde el otro lado del charco, habernos aceptado a esta invitación. Muy ilustrativa la charla de los expositores. Agradezco a los asistentes que nos han acompañado y su paciencia y esperamos verlos muy próximamente. Buenos días con todos.